día de hoy vamos a comenzar ya conociendo acerca de la histología. Ya en una clase pasada se han hablado acerca de la célula, entonces ahora vamos a hablar sobre la histología, que prácticamente pues viene a ser un conjunto de células para formar cierta cantidad de tejidos. La histología, es una rama de la biología que estudia todos los tejidos en su aspecto más amplio. Se puede denominar anatomía microscópica porque abarca no solamente la estructura microscópica del tejido, sino también las células, los órganos y los sistemas orgánicos, porque como ustedes saben, la célula es la unidad funcional de todo ser vivo. El padre de la histología es considerado Marcello Malpighi. Malpighi es uno de los nombres que nosotros podemos encontrar dentro del aparato urinario. ¿Qué es un tejido? Un tejido es vagamente una agrupación de células dispuestas en una organización específica, como si estuvieran ustedes construyendo una casa. Un ladrillo sobre otro vendría a ser una agrupación de células. Todas en conjunto formarían una casa. En este caso, todas en conjunto forman un tejido. Es una colección funcional, ya que poseen características morfológicas comunes y provienen del mismo origen. Todos los tejidos tienen un origen exactamente, puede ser ectodérmico, mesodérmico, endodérmico, y eso lo vamos a ver con el pasar del tema. Los componentes de un tejido. Tenemos la célula y la sustancia intercelular. Como se pueden dar cuenta, la célula está en medio. La sustancia intercelular es un componente abiótico que puede ser en algunos casos muy escaso o puede también ser muy abundante. En algunos tejidos está ausente, pero básicamente esta sustancia es la que va a rodear a la célula y le va a proporcionar los nutrientes que ésta necesita para que pueda desarrollar y realizar todas las funciones fisiológicas dentro de nuestro cuerpo. La clasificación de la histología. Tenemos dos tipos, la histología animal y la histología vegetal. En el día de hoy solamente vamos a abarcar acerca de la histología animal, donde vamos a comenzar hablando acerca del tejido epitelial, conectivo, muscular y finalmente el nervioso. Aquí ya vamos a hablar acerca del origen de los tejidos. Tenemos 4 clases fundamentales de tejidos que se originan a partir de las 3 capas embrionarias. Estos tejidos se forman en la vida intrauterina y estas capas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Son hojas germinativas embrionarias que cuando nuestras células se están apilando una sobre otra para formar piel, corazón, pulmones, hígado, intestino delgado, intestino grueso, todas estas capas van a ir a recubrir algunos de esos órganos. Por ejemplo, para el ectodermo da origen al tejido epitelial, que tiene que ver todo con la piel, y al tejido nervioso. El tejido nervioso, como ustedes saben, la fuente principal es el cerebro. En el cerebro nosotros vamos a encontrar las conexiones neuronales y la funcionalidad de la neurona, que es la más importante. En el mesodermo, que vendría a ser la capa media, da origen al tejido epitelial, pero del endotelio, al tejido conectivo, donde vamos a ver la formación del hueso, porque ahí existe un hueso compacto y un hueso duro, y también va a dar origen al tejido muscular, exactamente a los bíceps. Y finalmente la capa interna, que es el endodermo, que solamente da origen al tejido epitelial, pero este tiene que ver con la mucosa intestinal que recubre a nuestros intestinos en el sistema digestivo. Vamos a comenzar. El tejido epitelial, es el tejido más simple de todo el organismo. Sus células poseen formas geométricas y están apiladas ordenadamente. El tejido epitelial también se subdivide y de acuerdo a la formación, al grosor, al ancho de estas células, se van a ir clasificando así es simple, estriado, cilíndrico, estratificado, demás. Posee una gran inervación que va a brindar sensibilidad, sobre todo en la piel. Como ustedes saben, el tejido epitelial también está recubriendo nuestras manos, lo que nos permite tener el sentido del tacto y percibir si un objeto está frío, está caliente, es duro, es blando, etc. Sus células se reproducen constantemente. Las células del tejido epitelial, no solamente que recubren a nuestra mano, nuestra piel, de nuestros labios, de todo nuestro cuerpo, usualmente se van regenerando a la semana.
y vamos a ver algunas clasificaciones. Se clasifica en dos tipos. Tenemos el tejido epitelial de revestimiento, que es el que cubre y protege, es su función principal. Aquí tenemos al epitelio plano. Dentro del epitelio plano nosotros vamos a encontrar este tipo de epitelio en el endocardio, en el peritoneo y en el transporte de sustancias. También vamos a encontrar el epitelio simple plano en los alvéolos pulmonares. Luego tenemos al epitelio cúbico. El epitelio cúbico se encuentra revestiendo el ovario y los folículos tiroideos en nuestra tiroides. Luego tenemos al cilindro simple. El cilindro simple se encuentra en el tubo digestivo, que permite la absorción de estos nutrientes. El cilindro ciliado el cilindro ciliado y el plano estratificado nosotros la vamos a encontrar en el intestino delgado y en las vías respiratorias. Luego también tenemos el epitelio estriado, que es el estratificado, donde podemos ver que tiene una gran aglomeración de células. Este epitelio estratificado también tiene su propia subdivisión. El epitelio estratificado, por ejemplo, lo vamos a encontrar en la epidermis cuando es queratinizado. Cuando no es queratinizado, lo vamos a encontrar en la boca y en la córnea. Tenemos el epitelio estratificado cúbico, que se va a encontrar en el esófago, pero durante nuestra vida fetal. También tenemos el estratificado cilíndrico. El estratificado cilíndrico está recubriendo toda la uretra masculina, exactamente la parte membranosa y esponjosa del glande, del miembro viril. Y también lo encontramos dentro de la conjuntiva ocular. Y finalmente tenemos al estratificado polimorfo de transición, que está recubriendo las vías urinarias como la vejiga, la uretra, y tanto la femenina como la masculina. Luego tenemos el tejido epitelial glandular, que está formado por órganos denominados glándulas. Su función principal es la secreción de sustancias, o en algunos casos la secreción de hormonas. Tenemos dos tipos, el epitelio glandular exocrino y el epitelio glandular endocrino. Vamos a ver cada uno de ellos. Las glándulas exocrinas. Aquí nosotros vamos a encontrar las glándulas parótidas, las submaxilares, las sublinguales, las lacrimales, las glándulas mamarias. Todas esas glándulas que se encargan de, por decirlo, de desintoxicar nuestro organismo, porque las lacrimales es la liberación de agua de nuestro cuerpo. La glándula mamaria, que es para producir leche durante la lactancia. Tenemos las glándulas parótidas, que sirven para regular la ingesta de comida. Tenemos las glándulas submaxilares, donde nosotros vamos a expulsar la sudoración de nuestro cuerpo. Y dentro de las glándulas endocrinas, estas glándulas básicamente es para la producción de hormonas y es liberadamente directamente a la sangre. Estas de acá están muy interrelacionadas con nuestro sistema nervioso, con nuestro cerebro, porque en nuestro cerebro también se producen cierta cantidad de hormonas. Aquí van a intervenir el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides y las suprarrenales. Como ustedes saben, en la tiroides nosotros tenemos la T3 y la T4, que nos permite regular la ingesta de comida. Cuando una persona está afectada por la tiroides, tiende a subir mucho de peso o tiende a bajar mucho de peso. Cuando una persona sube mucho de peso sin consumir tanto alimento, puede ser una posibilidad que esté mal de la tiroides, o también de que tenga el estómago distendido. Dentro de las glándulas endocrinas no solamente tenemos a esas, sino también tenemos al páncreas, a los testículos, al ovario y al hígado. Todas ellas también producen cierta cantidad de hormonas. Por ejemplo, los testículos producen la testosterona, ¿cierto? Que es la hormona primordial y que le da virilidad a los hombres y le da esa característica de la posgresa, las vellosidades en el cuerpo, el crecimiento. Los ovarios, ¿qué van a producir? Van a producir estrógeno, progesterona, que nos va a permitir regular el ciclo ovárico y el ciclo uterino. Ahora vamos a hablar acerca del tejido conectivo. El tejido conectivo es el más abundante de nuestro cuerpo porque el tejido conectivo se da en origen a muchos tejidos más, como por ejemplo el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, la sangre, la linfa, el tejido adiposo, el tejido mucoso, el dentario y el elástico. ¿Se dan cuenta? El tejido conectivo es como la base de la pirámide para dar la formación a los siguientes tejidos. Sus células tienen una forma irregular, no están apiladas como las del tejido epitelial.
y poseen bastante sustancia intercelular compuesta por fibras de colágeno, elásticas reticulares, agua y minerales. ¿Por qué están compuestas por todas estas sustancias? Porque ya previamente hemos dicho que en el tejido conectivo también nosotros vamos a dar origen a la formación de los huesos, donde tenemos el tejido compacto duro y el tejido compacto blando. Aquí tenemos algunas funciones que tiene el tejido conectivo. El tejido conjuntivo o conectivo proporciona soporte al organismo, órganos y tejidos. ¿Por qué? Porque el tejido conjuntivo da origen a los huesos. Es el que recubre a los huesos con tejido compacto duro. Y en la parte interna tenemos al tejido compacto blando. Dentro de la cavidad de los huesos nosotros vamos a encontrar la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La médula ósea roja pues nos brinda, nosotros a partir de esa médula formamos glóbulos rojos, glóbulos blancos, la defensa para nuestro organismo, y de la médula ósea amarilla pues es como el almacenamiento de grasa. Tenemos los cartílagos, huesos, tendones, ligamentos y las envolturas musculares. Otra de las funciones es que permite el almacenamiento de sustancias de reserva energética. El tejido adiposo localizado debajo de la piel. ¿Por qué? Esto se debe a que nosotros pues tenemos una médula ósea amarilla, la cual se incrementa más a partir de los 10 años. Porque cuando nosotros nacemos, la médula ósea roja tiene una mayor proporción a la médula ósea amarilla, pero a partir de que nosotros cumplamos los 10 años y estamos en la edad de la pubertad, la médula ósea roja disminuye sus valores y la médula ósea amarilla aumenta. ¿Por qué? Porque toda esta grasa tiene que ir a las caderas, a las mamas y demás partes de nuestro cuerpo para que se formen y estén ya predispuestos pues para la reproducción en una vida adulta. Otra de las funciones es de que nos protege de microorganismos, ya sea bacterias, virus, e interviene en la inflamación, secreción de moco y en la cicatrización de heridas. ¿Por qué? Porque dentro del tejido conjuntivo o conectivo se realiza la famosa eritropoiesis. En la eritropoiesis nosotros vamos a formar los macrófagos, los linfocitos, las células T, las células killer. Estas células son las encargadas de destruir bacterias y virus ajenos a nuestro cuerpo. Dentro de los componentes del tejido conectivo tenemos células y la sustancia intercelular. Ya sabemos que la sustancia intercelular es la que, rodea a la célula. En este caso tenemos dos tipos de sustancia, una que es amorfa y otra que está compuesta por fibras conectivas. Las células, fibroblastos, macrófagos, plasmocitos, mastocitos, adipocitos y mesenquimales, son formados mediante el periodo de la llamada eritropoiesis, donde tenemos una célula madre que se encuentra pues exactamente dentro de la médula espinal, porque dentro de la médula espinal nosotros tenemos la médula roja, la sangre, donde nosotros vamos a producir todas estas células, las cuales van a ir madurando hasta llegar a una edad adulta y se van a convertir en defensas, en macrófagos, eosinófilos, en plasmocitos, monocitos, etc. Todos estos células, estos organismos pequeñísimos que se encuentran dentro de la sangre, en nuestro plasma, lo que van a hacer es proteger a nuestro organismo de todo agente extraño. Tenemos la sustancia intercelular. La sustancia intercelular puede ser una sustancia amorfa que le va a proporcionar resistencia y está conformada por glucosaminoglucanos, proteoglucanos y las famosas glucoproteínas. Dentro de los glucosaminoglucanos, la principal función es que va a retener el sodio y el potasio, que son necesarios y esenciales para el transporte de algunas sustancias y para producir pues energía. Dentro de los proteoglucanos, la función es que resisten a la compresión y retrasan el movimiento rápido de microorganismos y células cancerígenas. Las células cancerígenas tienen un tiempo de reproducción mucho mayor al de una célula normal dentro de nuestro organismo. Entonces los proteoglucanos vendrían a ser como que los policías de estas células, los cuales retienen y hacen que éstas se reproduzcan de una manera lenta, cosa que aquí ya van a entrar a tallar pues los macrófagos, los cuales las van a fagocitar, las van a comer y las van a expulsar al medio exterior. Tenemos también a las glucoproteínas, que permiten a las células adherirse a los componentes de la matriz celular y que permanezcan
fijados a ella. También tenemos a las fibras conectivas. Es la porción forme, la que le da esa tenacidad, esa consistencia, y está conformado por las colágenas, elásticas y las reticulares. Las colágenas son las más abundantes, gruesas, de color blanco y resistente a la tracción y la tensión. ¿Dónde tenemos nosotros colágeno? Pues el colágeno lo tenemos para el crecimiento del cabello, para que la piel se vea tersa, el crecimiento de las uñas. Las fibras elásticas son de un color amarillo, ramificadas, delgadas y flexibles. Las fibras elásticas están uniendo huesos y están también en parte de los tendones. Tenemos a las fibras reticulares, que son muy delgadas y se disponen en redes. Sirven como base para glándulas, las glándulas más importantes, que pueden ser la glándula sudorípara, las glándulas maxilares, las ováricas. También tenemos que están consistiendo a los vasos sanguíneos, fibras musculares, a los nervios. Y tenemos pues dos tipos de tejido, el tejido conectivo laxo y tenemos el tejido conectivo denso. En la parte derecha, bueno, en mi caso es la mano derecha, tenemos dos ejemplos de un tejido conectivo laxo y un tejido conectivo denso. Se pueden dar cuenta que el tejido conectivo laxo es como que está más ordenado, se encuentran las fibras unidas formando redes. En cambio el tejido conectivo denso, las células están sueltas, la sustancia intercelular pues está rodeando a toda la célula, ¿cierto? Tiene dos diferencias, que el tejido conectivo laxo presenta fibras de colágeno finos, como ustedes lo pueden ver en la imagen. Posee abundantes vasos sanguíneos, por eso se dice que forman redes, y nutren y mantienen a muchos de los órganos. En cambio, el tejido conectivo denso presenta fibras de colágeno gruesos, poseen escasos vasos sanguíneos, es decir, no van a formar redes, y va a brindar solamente soporte a los órganos, no los nutre, sino solamente les brinda soporte. Y como ustedes pueden ver, miren, en el tejido conectivo denso tenemos a las fibras de colágeno, tenemos el núcleo propiamente dicho dentro de la célula, es un núcleo agrandado, y esta célula pues es un fibroblasto. El fibroblasto es más grande en el tejido conectivo denso. En cambio en el tejido conectivo laxo el fibroblasto es más pequeño, tenemos un núcleo reducido, las fibras de colágeno pues están organizadas formando redes, y bueno, también tenemos a las fibras elásticas. Ahora vamos a conocer un poquito acerca del tejido nervioso. El tejido nervioso básicamente está formado únicamente en el cerebro, y de ahí las neuronas se van a ir inervando dentro de todo nuestro organismo. Tenemos una neurona que es lo suficientemente grande, que más o menos mide nuestro tamaño, que tiene la conexión desde el cerebro hacia las partes más bajas de nuestro organismo. Este es un tejido que se va a encargar de generar impulsos y de detectar pues algunas características de los objetos que nos rodean. Por ejemplo, si nosotros nos pinchamos, tenemos la reacción innata de que si tú te pinchas con un alfiler, con un clavo o con cualquier otro objeto que puedas encontrar, inmediatamente vas a retirar la mano, ¿no? Porque te duele, te causa dolor. Entonces ese es un impulso nervioso que es enviado directamente al cerebro. Esto que nosotros hacemos de retirar la mano se llama una respuesta a estímulos percibidos por nuestros sentidos. En este caso nosotros estamos usando el sentido de tacto, y está formado por dos tipos de células, las neuronas y las neuróglias. Vamos a comenzar hablando de las neuróglias. Son células encargadas de sostener, proteger y nutrir a nuestras neuronas, porque como ustedes saben, o no sé si recordarán, las neuronas son células que no se reproducen. Son células que toda la etapa de nuestra vida se la pasan en interfase, en el periodo G0, que no entran al ciclo de división. Es decir, nosotros morimos con menor cantidad de neuronas con las que nacemos. Y se considera que por cada neurona existen más o menos 10 neuroglias. Aquí tenemos un astrocito, una microglia. Estas neuroglias están exactamente pues en la parte del axón de la célula. Aquí tenemos unas inervaciones. Estas inervaciones funcionan como neurotransmisores de la acetilcolina, de la noradrenalina, de las vesículas sinápticas. Aquí tenemos acetilcolina y noradrenalina, que también son unas drogas sintéticas, pero en este caso también las produce nuestro organismo. Esto va a permitir que nosotros nos aceleremos,
frente a algún impulso cuando nuestro cuerpo sienta peligro, por ejemplo cuando un perro te corre o viene a morderte. Tú automáticamente te vas corriendo, ni modo que te quedes parado para que el perro te muerda, ¿no? Entonces ahí, ¿qué va a hacer? Aumenta nuestros niveles de adrenalina, nuestro corazón late más y tienes pues la decisión innata de irte corriendo para que el perro no te muerda. Entonces esto de acá es producido por estas neuronas. Tenemos diferentes tipos, como ya hemos visto en las imágenes: la astroglia, la oligodendrolia, las células ependimarias, las células de Schwann y las células microglias. Las astroglias son las células en forma de astrocito, las células celestes que hemos visto en la anterior diapositiva. Estas se van a encargar de nutrir a las neuronas. Luego, la oligodendrolia son células oligodendrocito, que van a sintetizar y conservar la mielina sobre los axones. La parte de la mielina se encuentra en la parte media del axón. Más adelante vamos a ver una neurona donde tiene todas sus partes para que puedan identificar el axón. Las células ependimarias son células que van a revestir las cavidades nerviosas. Las células de Schwann son células que van a envolver a los axones de las neuronas. También tenemos a las microglias, que son células que intervienen en la fagocitosis, es decir, que van a consumir las neuronas que ya están en una etapa terminal. Luego tenemos aquí finalmente a las neuronas. La neurona pues es la unidad anatómica, fisiológica y genética del tejido nervioso. Por así decirlo, es la unidad más importante de este tejido. No se reproduce, está siempre en el periodo G0 y requiere un gran aporte de oxígeno y glucosa. Por eso nuestro cerebro, su principal alimento es la glucosa. Entonces nosotros, para que nuestras neuronas y nuestro cerebro funcione correctamente, debemos tener pues una alimentación lo bastante balanceada, ya que esta tiene un metabolismo alto y requiere una gran cantidad de ATP para un correcto funcionamiento. Su función es generar y conducir los impulsos nerviosos como respuestas, ya sea estímulos físicos, químicos, eléctricos. Estos impulsos se van a percibir de acuerdo a nuestros sentidos. Aquí tenemos la parte del soma, que viene a ser el cuerpo de la neurona. Tenemos el axón, la vaina de mielina que está recubriendo al axón. Tenemos aquí las extensiones, que son los botones sinápticos. Dentro de estos botones sinápticos nosotros vamos a producir noradrenalina, acetilcolina, adrenalina, etc. Aquí tenemos el soma o cuerpo, las extensiones, que son las llamadas dendritas, que realizan las conexiones sinápticas. También tenemos los nodos de Rambier. Pero existen tipos de neuronas. No todas las neuronas están conformadas pues por un solo axón. Se pueden dar cuenta, este es el axón. No todas están conformadas por un solo axón. Hay neuronas que están conformadas por dos axones, donde el soma está exactamente en la parte central. Y esta es una neurona bipolar. Es una interneurona. Luego tenemos a la neurona unipolar, donde el soma está en la parte central, pero si se dan cuenta está unido a un solo axón. Esta es la neurona sensitiva, donde tiene que ver con los sentidos. También tenemos a la neurona multipolar, que es en forma de un triángulo, y el axón que se desprende de ella. Este es un tipo de hormona motora. Esta neurona unipolar, según su estructura, porque están divididas así, tiene un solo axón y se va a hallar en el embrión. Las multipolares, estas, la que tienen forma de un triángulo, poseen abundantes dendritas, como ustedes pueden ver, lo cual facilita la conexión, y un solo axón. Se hallan en la médula espinal y en el cerebelo. Y las bipolares, que son estas que tienen dos axones, se hallan en la hipófisis y en la retina. Según su función tenemos a las sensoriales, a las interneuronas y a las motoras. Las sensoriales son las que van a llevar estímulos desde la periferia, donde van a intervenir pues nuestros sentidos. Tenemos a las interneuronas. Estas van a establecer conexiones usando las neuronas sensitivas y las motoras. Las neuronas motoras son las que van a llevar respuestas al estímulo que nosotros podemos percibir del medio exterior. Un estímulo, por ejemplo, vago, es cuando
tú tocas el hielo en invierno, automáticamente pues retiras la mano, ¿no? Porque sientes el frío que se encuentra ahí. Ahora tenemos el tejido muscular. Es el tejido más abundante del cuerpo y representa aproximadamente del 40 al 50% de nuestro peso corporal. El tejido muscular también es un tejido de revestimiento, de recubrimiento, que le va a permitir al cuerpo pues mantenerse erguido. Algunas de las características que presenta este tejido es de que forma los órganos llamados músculos que se encuentran inervando todo nuestro organismo. Sus células se denominan miocito o también conocidos como fibras musculares y poseen abundante irrigación sanguínea. Las propiedades o las funcionalidades que tiene ese tejido: excitabilidad, elasticidad, tonacidad y contractibilidad. ¿Por qué? La excitabilidad en el tejido muscular le permite tener la capacidad de responder a los estímulos mecánicos, químicos, eléctricos. Todos estos vamos a percibir por medio de los sentidos. La elasticidad es la capacidad de retornar a la forma inicial. Nuestro músculo tiene la capacidad pues de distenderse o encogerse dependiendo de lo que nosotros estemos realizando en nuestra vida diaria. La tonicidad permanece pues nuestro tejido muscular o nuestros músculos van a permanecer con una contracción, van a estar siempre listos para la acción, como por ejemplo cuando nosotros tengamos que correr 100 metros planos, las personas que son atletas. La contractibilidad es la capacidad para cortar su longitud, aumentar su grosor, conservando el volumen para generar fuerza y tensión. Donde nosotros aplicamos esta propiedad, por ejemplo, cuando nos dedicamos a realizar mucho ejercicio. Nuestro músculo no es que se engrose, no, nuestro músculo sigue siendo el mismo, sino que con la capacidad de ejercicio nosotros estamos haciendo que aumente su grosor y también por lo tanto pues aumente la longitud. Las funciones que tiene el tejido muscular: va a mantener la postura corporal, va a producir calor, almacena energía bajo la forma de glucógeno y son responsables del movimiento del cuerpo y las vísceras. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el tejido muscular junto con el tejido óseo le van a permitir a nuestro cuerpo la funcionalidad y la protección de los órganos. Van a producir calor porque dentro o debajo del tejido muscular nosotros estamos almacenando grasa. Tenemos dos tipos de tejido: el tejido muscular estriado y el tejido muscular liso. Dentro del tejido muscular estriado vamos a encontrar el tejido esquelético y el tejido cardíaco. El tejido cardíaco es un tejido involuntario. El tejido muscular estriado. Tenemos dos tipos: el esquelético y el cardíaco. Las diferencias que tiene el tejido esquelético es de que es alargado, es estriado, tiene una velocidad de contracción rápida, también presenta sarcómeros, presenta cercotúbulos y es un tejido voluntario. El tejido esquelético se encuentra rodeando a todos nuestros huesos. También tenemos al tejido cardíaco. Son células alargadas en forma cilíndrica, especialmente se organizan dentro de nuestro corazón. También lo vamos a encontrar pues en el famoso miocardio, que son las capas que tenemos recubriendo al principal órgano del sistema cardiovascular. Su contracción es rápida, rítmica e involuntaria y no se fatiga. ¿Por qué es involuntaria? Porque no está regulado por nuestro cerebro. Algunos de nuestros órganos que se encuentran tienen esta reacción, una contracción rápida, involuntaria, como por ejemplo nuestros intestinos. También su contracción es rápida, rítmica e involuntaria. No está controlado por nuestro cuerpo. Tú no puedes decir que tus intestinos dejen de producir alimento, dejen de absorber alimento, porque es algo innato con lo cual nosotros nacemos. El tejido muscular liso, sus fibras son alargadas y posee solamente un núcleo central. Carece de sarcómeros, presenta estrías y se van a localizar exactamente pues en las vísceras. Su contracción va a ser lenta, involuntaria, débil y de mucha duración. En las vísceras nosotros estamos hablando
después del estómago, del hígado, del páncreas, de la bilis. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Tengan en cuenta que las diferencias entre el tejido muscular estriado y el tejido muscular liso es que el tejido muscular estriado pues presenta sarcómeros y el tejido muscular liso carece de estos. Gracias por su atención. Hasta